26 de agosto de 1945. Un destructor de la Armada de los Estados Unidos detecta un objeto gigantesco en su sonar. La tripulación cree que se trata de una ballena. Entonces, el objeto sale a la superficie. Lo que emerge del océano es un submarino más largo que un campo de fútbol, con un hangar en la cubierta capaz de albergar 3 bombarderos. Los marineros se quedan en silencio. En ningún informe de inteligencia aliado se ha mencionado algo así. La guerra terminó hace 11 días. Entonces, ¿por qué sigue armado este submarino? Dentro del hangar, 3 hidroaviones Aichi M-6 Aseirán yacen plegados, con las alas pegadas al fuselaje como pájaros que no pueden volar. Y estos aviones se diseñaron para una única misión: atacar el Canal de Panamá desde las profundidades del océano y paralizar de un solo golpe todos los esfuerzos bélicos estadounidenses. La misión fue aprobada. Se entrenó a la tripulación. Se cargaron los submarinos. Y entonces, sin que ni un solo avión llegara a despegar de la rampa, Japón se rindió. Para comprender cómo surgió esta arma y por qué quedó inutilizada demasiado tarde, hay que remontarse 4 años atrás, a la mente de un almirante que creía que la única forma de ganar era atacar allí donde el enemigo se sentía intocable. El ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941 demostró que la audacia podía superar la distancia. El artífice de ese ataque, el almirante Yamamoto Isoroku, que había comprendido algo que sus otros comandantes no entendían. La ventaja inicial era temporal. La capacidad industrial de Estados Unidos era 10 veces mayor que la de Japón. A mediados de 1942, los astilleros de Detroit, Richmond y Camden producían buques de guerra a un ritmo más rápido del que Japón podía hundir. Cada mes, la diferencia se hacía más grande. Japón perdió 4 portaaviones en Midway en junio de 1942. El golpe fue tan duro que la Armada Imperial nunca volvió a recuperar su poderío ofensivo. A principios de 1943, Japón perdía un buque de guerra cada 3 días, de media. El Pacífico se estaba convirtiendo en un cementerio y cada isla que Japón conquistaba se transformaba más en una trampa que en un botín. A los ojos de Yamamoto solo quedaba un camino. Si Japón no podía igualar la producción estadounidense, que debía atacar su fuente, no a la flota, ni a las islas, a la propia infraestructura. Si se destruía el Canal de Panamá, a cualquier buque de guerra estadounidense del Atlántico le llevaría meses llegar al Pacífico. El canal daba servicio a 15,000 buques al año. Era el único cuello de botella que mantenía unida la estrategia de los 2 océanos de Estados Unidos. Si se cortaba el canal, el equilibrio de la guerra cambiaría de la noche a la mañana. Sin embargo, Yamamoto no quería buques de superficie ni submarinos tradicionales para esta misión. Lo que imaginaba era algo que nunca había existido: un portaaviones submarino. Un submarino lo suficientemente grande como para cruzar el Pacífico sin repostar, emerger cerca del objetivo, lanzar aviones de bombardeo y desaparecer antes de que las fuerzas defensivas pudieran reaccionar. Suscríbete y dale a me gusta. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz este tipo de historias. Cuando Yamamoto presentó este concepto al Estado Mayor Naval a principios de 1942, los ingenieros dijeron que era imposible. El comandante Kuroshima, su estratega jefe, lo calificó de fantasía. En septiembre de 1942, el capitán Nobuo Fujita, el único piloto japonés que lanzó bombas incendiarias desde el primero 25 sobre los bosques de Oregón y que había lanzado un avión desde un submarino, afirmó que esta idea se adelantaba décadas a su tiempo. Yamamoto escuchó todas las objeciones. A continuación, ordenó que el proyecto siguiera adelante.
La persona que eligió para dirigir el diseño del submarino fue el comandante Atsushi Asamura, un ingeniero naval que había dedicado 15 años a estudiar la tensión en el casco de los submarinos. Sus colegas lo describían como un hombre que confiaba más en las matemáticas que en los almirantes. Cuando Yamamoto le dijo que construyera un submarino capaz de transportar 3 bombarderos a lo largo de 37.000 millas náuticas sin salir a la superficie para reabastecerse de combustible, Asamura no puso ninguna objeción. Se sentó ante la mesa de dibujo y comenzó los cálculos. Desde el punto de vista de la ingeniería, se trataba de un reto enorme. Un submarino japonés tradicional tenía un desplazamiento de unas 2.600 toneladas y una eslora de 350 pies. Lo que Asamura tenía que construir era un buque con un desplazamiento submarino de 6.500 toneladas y una eslora de 400 pies de proa a popa, lo que lo hacía más grande que muchos destructores de superficie. Solo el hangar de aviones medía 115 pies de largo y 12 pies de diámetro. Se trataba de un cilindro a presión que debía soportar la presión a una profundidad de 330 pies. En el interior de este hangar se almacenarían 3 bombarderos Aichi-M, 6 Aseiran, con las alas plegadas, las flotadores desmontadas y las hélices retiradas, que se volverían a montar y lanzar al agua en un plazo de 45 minutos tras salir a la superficie. Ningún submarino en la historia había transportado más de un pequeño avión de reconocimiento. Se esperaba que el Asamura transportara 3 bombarderos de tamaño real, cada uno capaz de lanzar un torpedo o una bomba de 1.800 libras. El problema estructural era su sección transversal en forma de 8. El casco de presión principal se encontraba abajo, el hangar de aviones arriba, y ambos se unían en el centro. Esto generaba cargas de tensión asimétricas que los cálculos existentes no podían modelar. El equipo de la Asamura realizó más de 2.000 pruebas de tensión en modelos a escala antes de definir la geometría del casco. El sistema de propulsión requería 4 motores diésel de 7.700 caballos de potencia que permitirían al submarino alcanzar una velocidad de 18,7 nudos en superficie. Y resultó que la solución que todos creían lista tenía un defecto crónico que nadie había previsto. La primera avería crítica se produjo a principios de 1944, durante las pruebas del mecanismo de lanzamiento. Se había diseñado una catapulta de aire comprimido para impulsar cada Seiran a velocidad de vuelo en un recorrido de 85 pies. Durante la primera prueba, la presión de la catapulta fue insuficiente. El avión se detuvo 3 segundos después de separarse del riel y se estrelló contra el mar. En la segunda prueba, el riel de la catapulta se agrietó debido a la presión a la que fue sometido. El equipo de Asamura dedicó 4 meses a rediseñar el sistema neumático y aumentó la presión de lanzamiento de 28 a 42 atmósferas. Además, descubrieron que las juntas de la puerta del hangar presentaban fugas bajo ciclos de presión repetidos. Entre inmersiones, el agua salada corroía los componentes del avión. Era necesario inventar un nuevo sistema de juntas de goma desde cero. Mientras tanto, la guerra se desmoronaba a su alrededor. Cuando se completó el primer casco del PIM-400 en el astillero naval de Kure en diciembre de 1944, los bombarderos estadounidenses B-29 ya habían comenzado a atacar las fábricas japonesas. El PIM-400, uno se completó en enero de 1945. El tercer casco, el PIM-402, se convirtió en un buque cisterna antes de completarse, ya que Japón se estaba quedando sin petróleo. De los 18 submarinos que Yamamoto había planeado en 1942, solo 2 transportaban aviones. La gran flota se había reducido a 2, y el propio Yamamoto había fallecido. Fue derribado sobre Bougainville
en abril de 1943, después de que los descifradores de códigos estadounidenses interceptaran la ruta de vuelo. El hombre que diseñó el portaaviones submarino no vivió lo suficiente para ver ni siquiera uno de ellos terminado. El mando de la flota, compuesta por 2 submarinos, pasó a manos del capitán Tatsunosuke Ariizumi, un oficial de submarinos experimentado cuya fama incomodaba incluso a su propia tripulación. Ariizumi había estado al mando del I-8 al comienzo de la guerra, y durante las patrullas en el Océano Índico, su tripulación había ejecutado a los supervivientes de los buques mercantes hundidos por torpedos. Un crimen de guerra que Ariizumi nunca negó ni de lo que habló jamás. Era alto para ser un oficial japonés, tenía el rostro demacrado y solía permanecer inmóvil en el puente durante horas, observando el horizonte sin decir palabra. Sus superiores lo consideraban intrépido hasta el punto de la temeridad. Sus subordinados, por su parte, lo describían como inteligente pero frío. Era el tipo de oficial que aceptaría una misión con posibilidades de regreso prácticamente nulas. En marzo de 1945, Ariizumi había formado una tripulación de 300 personas con personal de ambos submarinos y había iniciado un entrenamiento intensivo en el mar interior de Japón. Los pilotos de Seiran realizaron decenas de simulacros de lanzamiento con catapulta. Cada lanzamiento consistía en una explosión controlada de aire comprimido que aceleraba el avión de 0 a 100 nudos en menos de 2 segundos. Se entrenaron para montar sus aviones en 30 minutos, en lugar de los 45 minutos previstos. Se entrenaron en la oscuridad. Se entrenaron en condiciones marítimas adversas. Se entrenaron para un objetivo en constante cambio. La misión original, la Operación PX, preveía un ataque contra las esclusas de Gatún del Canal de Panamá. La destrucción de 2 de las 3 esclusas habría cerrado el canal durante 6 meses y dejado a la flota del Atlántico atrapada en el lado equivocado del continente. Sin embargo, a mediados de 1945, las fuerzas estadounidenses habían tomado Iwo Jima y Okinawa. La flota del Pacífico se encontraba posicionada al alcance de Japón. Panamá ya había dejado de ser relevante. En junio de 1945, la misión pasó a denominarse Operación Hikari. Se trataba de un ataque contra el fondeadero de la flota estadounidense en el atolón de Ulithi, donde se habían reunido docenas de portaaviones y buques de guerra. Contaré lo que sucedió en Ulithi, pero primero deben comprender a qué estaba dispuesto a sacrificar el Ariizumi. Sin embargo, la prueba más dura aún estaba por llegar. El 23 de julio de 1945, de ambos submarinos zarparon de la base naval de Ominato y se dirigieron hacia el sur, atravesando el Pacífico. Navegaron sumergidos durante el día para eludir las patrullas aéreas estadounidenses que cubrían prácticamente cada milla cuadrada del océano en un radio de 1.500 millas alrededor de Japón. El plan preveía reunirse al sur de Ulithi el 17 de agosto, salir a la superficie al amanecer, lanzar 6 aviones Seiran al mismo tiempo y atacar la zona de fondeadero antes de que los cazas estadounidenses pudieran despegar. Los aviones no volverían. A los pilotos se les había dicho que era una misión de ida. Siguiendo la tradición kamikaze, estrellarían sus aviones cargados de bombas contra los barcos estadounidenses. El Ariizumi buscó voluntarios. Todos los pilotos se ofrecieron. Espera un momento. O todos los pilotos se ofrecieron voluntarios para una misión de ida, sin vuelta, sin posibilidades de sobrevivir, sin dudar. Quiero saber qué pensáis. ¿Fue esto valentía o algo más? Escribidme en los comentarios. En cuestión de segundos, todo cambió. 2 submarinos se deslizaron hacia el sur durante 3 semanas, a 200 pies bajo la superficie y a una velocidad de 6 nudos por hora. La temperatura en el interior del casco era insoportable.
En la sala de máquinas llegó a alcanzar los 120 grados. El agua dulce se limitó a un vaso al día por persona. La tripulación dormía por turnos en el suelo de la sala de torpedos, ya que las literas estaban demasiado calientes como para tocarlas. El 6 de agosto, mientras el I-400 se encontraba en algún lugar al sur de las Islas Bonin, el Enola Gay lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. El Ari-Izumi no fue informado de ello. El 9 de agosto, Nagasaki fue arrasada. Todavía no había llegado ninguna noticia a los submarinos. El 15 de agosto, el emperador Hirohito declaró la rendición incondicional de Japón. Esta vez, el mensaje llegó al Ari-Izumi. Durante 2 días, no hizo nada. Los submarinos continuaron avanzando hacia el sur por sus rutas originales. Algunos oficiales informaron posteriormente de que Ari-Izumi no se tomó en serio la orden de rendición y consideró seriamente llevar a cabo el ataque de todos modos. El 17 de agosto, fecha original del ataque, Ari-Izumi ordenó finalmente que se sacaran de los hangares los 6 aviones Seiran y se colocaran en las rampas de lanzamiento. A continuación, en lugar de lanzar los aviones hacia Ulithi, ordenó que se lanzaran al océano sin pilotos. Los 3 bombarderos de cada submarino fueron lanzados uno a uno por la proa y se hundieron en cuestión de segundos. El Ari-Izumi ordenó entonces a ambos submarinos que salieran a la superficie y se dirigieran hacia el noreste, en dirección a Japón. El 26 de agosto, el primero 400 fue interceptado por el USS Blue. El 27 de agosto, el Prini 401 se rindió al USS Segundo. Las tripulaciones de abordaje estadounidenses quedaron atónitas ante lo que vieron. Los submarinos eran de dimensiones gigantescas. Ningún manual técnico naval describía un buque así. En los hangares aún se percibía el olor a combustible de avión. Los oficiales de inteligencia clasificaron inmediatamente como secreto todo el programa del I-400 y ordenaron que ambos submarinos fueran trasladados a Pearl Harbor para su examen detallado. A continuación, comenzaron los cálculos de la Guerra Fría. Estados Unidos había acordado en Yalta que las armas enemigas capturadas se compartirían con la Unión Soviética si así se solicitaba. En septiembre de 1945, los oficiales navales soviéticos ya habían comenzado a solicitar acceso a la tecnología submarina japonesa. La clase Prini 400 representaba una capacidad que ninguna otra nación poseía: la capacidad de proyectar poder aéreo desde debajo de la superficie del océano. Si los soviéticos examinaban estos submarinos, podrían copiar este concepto en un plazo de 10 años. Además, no se trataba solo de una cuestión técnica. El mundo de la posguerra se estaba reconfigurando y ambas partes intentaban calibrar hasta dónde podía llegar la otra. Para la Armada de los Estados Unidos, estos submarinos habían dejado de ser un botín para convertirse en una amenaza. Una amenaza construida con sus propias manos y entregada con sus propias manos. La Armada de los Estados Unidos tomó una decisión. En lugar de compartirlos, los destruirían. Primero, ambos submarinos fueron trasladados a Pearl Harbor. Ingenieros y oficiales de inteligencia estadounidenses examinaron el barco de arriba a abajo durante semanas. Documentaron cada sistema, cada mecanismo, cada solución de diseño, el sistema de catapulta, las juntas de presión del hangar, la estructura del casco en forma de 8, todo fue anotado, fotografiado y documentado. Luego, esos informes se guardaron bajo llave en cajas fuertes. A finales de 1945 y principios de 1946, los 3 cascos de la clase Prini 400 fueron remolcados a aguas profundas frente a las costas de Oahu y hundidos con explosivos. Se hundieron en un lugar donde las operaciones de rescate no pudieran llegar. Todos los planos y documentos de diseño se mantuvieron en secreto.
Los submarinos más grandes jamás construidos se convirtieron en las armas de guerra eliminadas de forma más deliberada. Uno de los proyectos de ingeniería más avanzados de la historia fue borrado de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Quienes firmaron las órdenes de hundimiento no lo vieron como una victoria, sino como una necesidad. Porque la Guerra Fría acababa de comenzar y qué arma acabaría en manos de quién determinaría el curso de las décadas siguientes. El capitán Ari Izumi nunca declaró nada al respecto. El 1 de septiembre de 1945, Ana, mientras lo llevaban al puerto, se pegó un tiro en la cubierta del IU-401 desde su camarote. Su tripulación enterró su cadáver en el mar antes de que los estadounidenses pudieran intervenir. El final de un hombre que cumplió sus órdenes hasta el último momento y que nunca aceptó rendirse llegó, al igual que el arma que construyó, en silencio y sin dejar rastro. En silencio y con honor. El primer 400 no cayó en el olvido. En 2005, investigadores del Laboratorio de Investigación Submarina de Hawái descubrieron los restos del I-401 a 2.300 pies de profundidad frente a las costas de Oahu, erguido en el fondo del mar con la puerta del hangar aún abierta. El INO-400, por su parte, fue hallado en las cercanías en 2013. Ambos estaban intactos, sus cascos sin perforaciones, los rieles de catapulta a la vista, y las torres de mando erguidas como monumentos a una idea nacida en la década equivocada. Había que bucear para verlos, pero quienes llegaron hasta allí pudieron comprobar lo intactos que seguían estando estos gigantes enviados al fondo del océano hace 80 años. Porque el concepto que Yamamoto previó en 1942, atacar al enemigo desde el fondo del océano con armas lanzadas desde el aire, es precisamente lo que hace hoy cualquier submarino nuclear moderno. El Trident lleva 24 misiles balísticos capaces de alcanzar cualquier continente. La clase Ohio, por su parte, lleva 154 misiles de crucero Tomahawk. El principio es el mismo: sumergirse, acercarse sin ser detectado, atacar desde una posición que el enemigo no pueda prever y desaparecer. Esta doctrina constituye hoy la estrategia fundamental de las mayores fuerzas navales del mundo. Y, si se remonta a sus raíces, se llega a ese momento de 1942 en que un almirante se sentó ante su mesa de dibujo y comenzó a esbozar algo que se consideraba imposible. Yamamoto no inventó el misil lanzado desde un submarino. Sin embargo, imaginó la doctrina que definiría la guerra naval durante los siguientes 80 años y construyó el primer buque capaz de aplicarla, utilizando tecnología de 1943, aviones de alas plegables y catapultas de aire comprimido en lugar de tubos de lanzamiento vertical. El IRI-400 no fue un fracaso desde el punto de vista de la ingeniería. Fue el éxito de una visión atrapada en una guerra ya perdida. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el ataque al Canal de Panamá podría haber cambiado el curso de la Guerra del Pacífico? Suscríbete. La próxima historia es aún más increíble.